Saludos cordiales, amigas y amigos. De nuevo recordaremos la Fundación Española de Quito, acaecida el 6 de diciembre de 1534, estando al mando de ese acto de conquista Sebastián de Benalcázar o de Belalcázar. Para muchos, toda conquista no debería ser celebrada, dado el carácter violento de dicha acción. Sin embargo, esa fecha puede ser un gran motivo para redescubrir las culturas milenarias que habitaron en el territorio miles de años antes de la conquista. Es largo y aún temprano el proceso de reconstrucción de la identidad de este espacio urbano, ahora conocido como Quito, en homenaje precisamente a sus primigenios habitantes, los quitus caras. En el último semestre del 2010 se reactivó un original proyecto llamado La Chiva Cultural, el cual busca motivarnos a reconocer los lugares históricos fundamentales de Quito, sin cuyo conocimiento no se puede entender la importancia de culturas que empezaron a poblar este lugar desde hace más de 15.000 años. ¿Quién guía esta chiva? Pues otra chiva. Sí, se trata de Adulcir Saad Vargas, quien estudió en el Colegio 24 de Mayo, por tanto obtuvo y con méritos el mote de chiva. Adulcir, hija de Pedro Saad e Ilonka Vargas, estudió teatro, cine y es ahora una de las más interesadas en guiarnos para redescubrir el Quito milenario. Bienvenida, Adulcir. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Un placer compartir contigo. Quisiera empezar preguntándote, ¿por qué ese nombre de Adulcir? ¿Qué significa? ¿De dónde proviene? A ver, te comento, es una pregunta bastante usual en realidad. La historia familiar es que mi padre, un estudioso de la lengua, tenía abierto el diccionario de verbos arcaicos cuando le dieron la noticia de que yo había nacido, que era una niña, y entonces él tenía allí la palabra adulcir, que era un verbo que estaba en desuso, significaba, antes en lugar de decir yo endulzo, se decía yo adulzo, y el infinitivo era adulcir, y entonces me lo pusieron de nombre. Ahora, hace como 15 años la Academia de la Lengua volvió a incorporar el verbo como un verbo activo, y la acepción moderna es endulzar un metal, apaciguar, sosegar, así que ese es el nombre. En realidad no es un nombre sino un verbo. y vale decir que es el único que lleva una persona en el mundo, ¿no? Te voy a decir... ¿Conoces otras personas que tengan tu mismo nombre? Tengo una niña y una chica que es hija de uno de mis primeros enamorados en la adolescencia. Y entonces hay otra Adulcir en el Ecuador. Una razón de afecto llevó a poner de nuevo ese nombre. Una tocaya, efectivamente. Sí. Qué bueno, magnífico. Mira, vamos a mostrarte enseguida y vamos a mostrarle al público un perfil de tu vida, ¿no? Es parte de tu historia de vida y allí encontraremos entonces una información interesante para charlar. Y un día vimos una mariposa, era morada y azul, y mueve las alas al volar. Tendría aquí unos 4 años y medio más o menos. A la literatura desde la cuna. Yo recuerdo mis cumpleaños de los 7 años, me regalaban libros. Yo recuerdo yo descubrí la literatura muy temprano, a esa edad aproximadamente 8 o 9 años, con Oscar Wilde. Y yo recuerdo que yo lloraba, y volvía a leer el cuento, y volvía a llorar, y mi mamá se desesperaba y me decía, por amor de Dios, ya no leas eso. Su vínculo con la literatura es pues algo natural, pero incluso a mí me sorprendió cuando un día llegó y sonrojándose me dijo que por fin se atrevía a mostrarme a mí algo que ella había escrito, porque no le parecía tan malo. Yo tengo a otro país en mi cabeza. Un país donde todo funciona como debería ser. Decidió a presentarse a un concurso de cuentos que hizo el Ministerio de Cultura y ganó un premio con una mención y su libro fue publicado, su primer libro fue publicado. Con Adulcir hemos trabajado en cantidad de proyectos, hemos trabajado en teatro, hemos trabajado en cine,
experiencias lindísimas. A ver, por ejemplo, esta última película de La Suquillo, por ejemplo, que Adulcir hizo la producción y que la hizo magníficamente bien. Adulcir nació en Moscú cuando yo estaba estudiando allá en la Universidad de Teatro. Estamos en 1964. Llegó pues al mundo cuando yo ya estaba inmersa en el mundo del arte también. Ella también tenía una enorme habilidad para la pintura, desde pequeñita, desde chiquita. A mí me asombraba realmente. Cuando yo era chiquitita, tenía 3, 4 años, no tenía más. Pero ella hacía los cuadros en un minuto. Cogía y ya, estaba el cuadro. La escuela la hice la mitad en Guayaquil, la mitad en Quito, y el colegio secundario yo lo hice en el 24 de mayo. Así que yo era chiva. ¡Es que se va la chiva! Y ahora que tengo la chiva cultural, sigo siendo chiva. Ella estudió aquí en la Universidad Central, en la Facultad de Artes, en la Escuela de Teatro. Fue mi alumna en los primeros años básicos, afortunadamente, la pude formar yo. Me sacó el aire, pero yo creo que ha sido el periodo más intenso de aprendizaje que he tenido en la profesión. Y posteriormente se fue con una beca a Moscú. Allá hizo toda su formación en el Instituto de Cine. Y bueno, desde allí pues ella ha venido trabajando tanto en teatro como en cine y en televisión. Antes de irse a Moscú, ya ella, cuando me dijo que quería hacer teatro, ya se había vinculado con nosotros en el grupo. Y entonces con el taller de teatro popular, ella trabajó en varias obras antes de irse a Moscú. Las obras que montó allá, entre ellas una que es muy importante, que es El tío Vania, de Chekhov, uno de los autores más significativos de la dramaturgia rusa. Ella es una gran promotora cultural. Yo diría de las promotoras culturales más importantes que tiene este país. ¡Los quito caras, vinieron aquí! Que la chiva cultural es ahora su afecto, su amor, digámoslo así. Y que tiene que ver con el Ecuador milenario. Aquí seguimos hacia la Florida. Adulcir tiene una tendencia, una propensión, un amor por las cosas antiguas, escondidas, bajo tierra, que es magnífico. Los gatos era el animalito que ella más prefería. Tuvo de todo. Tuvo pescados, tuvo perro, tuvo gato, tuvo tortugas, tuvo, en fin, pescado, todo. Pero la mascota preferida de ella siempre fueron los gatos. ¿Sabe qué le gusta mucho? La tripa mishke. Le encanta. Extremista. Bastante, o sea, se podría decir que se va a un lado o se va al otro. Sigue siendo mi hijita, y si alguien a mí me preguntara por algunos momentos que yo recuerde de la infancia de Adulcir, inevitablemente voy a recordar uno de los primeros en Moscú. Ella muy chiquita, 2 años de edad, se metía y irrumpía en el dormitorio de sus padres. Yo estaba todavía casado con su señora madre, con Ilonka Vargas, y se metía en la cama separándonos a los dos y queriendo botar a la madre de la cama para quedarse conmigo.
te da toda la confianza que ya tienes, te hace una persona muy segura, te da, o sea, ella es muy abierta. Somos una familia que tenemos una trayectoria política en el país, tanto por el lado del papá como por el lado mío. Somos personas de izquierda y somos personas que soñamos y quisiéramos que el mundo fuera diferente. ¿Cuál es el mundo en el que sueñas? Dímelo en 30 segundos. Un mundo lleno de creadores, un mundo lleno de niños. Que todos podamos ser niños independientemente de la edad que tengamos y que si nos dicen, mira, una vaca vuela, podamos ver dónde está volando. Yo creo que la solidaridad es absolutamente innata en el ser humano. Yo creo que todos los niños son solidarios, no hace falta enseñarles eso. Vamos aprendiendo a distanciarnos de los demás en el transcurso de la vida. Entonces, un mundo en el que yo sueño es un mundo en el que nos recordemos cómo somos. Queremos hablar de tu niñez y un poco de tu adolescencia. Apenas volvamos a su programa, La Caja de Pandora. Estamos con Adulcir Saad. Vamos a hablar de ella y vamos a hablar del trabajo inmenso que está haciendo ahora. Ya venimos. La historia de Quito se remonta a los primeros habitantes que poblaron las regiones orientales del distrito alrededor de 1030 a.C. en el sector del Inga. Estamos de vuelta compartiendo en La Caja de Pandora cómo es la niñez y la adolescencia de Adulcir Saad, hija de dos artistas intensos que han estado muchísimo en el mundo del teatro. Tú correteabas en los ensayos, siendo niña, en los ensayos que tu mamá dirigía o que tu papá dirigía. Que dirigían los dos. En realidad yo correteaba en todos los ensayos, es verdad. Y además porque tengo buena memoria, me usaban de apuntadora. Yo recuerdo, se ensayaba La Loca Estrella, ¿Qué edad tenías? Desde los 8 años. Desde los 8 años. Desde los 8 años yo empezaba a frecuentar ensayos. Me encantaba y además era una linda manera de compartir tiempo de calidad con mis padres, ¿no? Verlos a ellos con toda su pasión creativa, eso es algo que a mí siempre me gustó. Ver cómo se iban creando los personajes, ¿no? Cómo iba respondiendo el público. Y eso es lo que influyó finalmente para que tú decidas una orientación en tu vida. ¿Sabes que sí? Vocacional. Yo desde los 10 años, 8, 10 años, me paraba al frente del espejo y empezaba a hacer caras, empezaba a buscar actitudes, empezaba a repetir los textos que había escuchado en el ensayo de una u otra obra de mis padres. Efectivamente es así. Me encantaba ayudar detrás de escena en lo que se pudiera, que si se caía algo, que si había que subir un cierre. ¿Y a tu padre lo encontraste actor en el escenario y fuera del escenario? A mi padre, bueno, sí, hemos tenido muchos espacios de encuentro. Pero como actor, ¿lo has visto solamente en el escenario o fuera de él? A ver, él es muy histriónico en general. Apenas hay 2, 3 personas, él enseguida asume el rol de comunicador intenso que tiene, porque es una persona de un mundo interior exquisito. Y gracias, qué bueno que lo comparte. Qué bueno que lo comparte. Nosotros le decimos, y con perdón que me escuche, que él en escena tiende un poquito a sobreactuar. Esa es la verdad. Pero es de la pasión y de la gana de querer comunicar todo ese acervo cultural que él tiene adentro, ¿no? Y claro, y además esa actitud de él y la de Ilonka y la de tus abuelos también, ¿no? Efectivamente. Óscar Vargas Romero, el famoso maestro guatemalteco que vino a enseñar aquí. Un gran músico, fundador del movimiento coral ecuatoriano. Luego, en su vejez empezó a pintar y se descubrió con un talento pictórico increíble. Una persona absolutamente creativa. Y por el otro lado, mi abuela Isabel Herrería, también una vieja loca bellísima, de las más grandes pedagogas
Justamente este año estábamos celebrando el centenario de su nacimiento. El centenario ya. El centenario ya. Fabuloso. Mira, vamos a seguir buscando, ¿no?, cosas que tienen relación con tu vida, con tu trabajo, y quisiéramos que tú vayas abriendo esto indistintamente, como prefieras, en el orden que gustes, ¿no? Y tendremos cosas que nos van a llevar a temas muy interesantes. Vamos a buscarlo. ¿Por dónde empezamos? A ver. Empecemos por los números, pues. Por los números, ¿no? ¿No? Ya que están allí tan puestos. ¿Y qué significa un 7 sobre 10? 7 sobre 10. ¿Cómo eras de estudiante? ¿Tenías muy buenas calificaciones? Tenía buenas calificaciones. ¿Sí? Tenía buenas ni calificaciones. hablar de un 7 sobre 10. No creo. No que yo recuerde, por lo menos. Bueno, veamos si se trata Veamos. de eso o no. Ecuador está, en este momento, está aprendiendo tratando de aprender cómo apoyar proyectos culturales, ¿sí? No lo estamos haciendo del todo bien, no. Pero no está así pésimo tampoco, ¿ya? Bien tampoco. Entonces, pero me parece que el gran salto que hay que dar es entender que el apoyo al productor individual, al artista individual, ese es el centro del desarrollo cultural de un país. ¿Sí? No se trata de apoyar proyectos culturales masivos solamente porque sean masivos, que se lo podría hacer también. No se trata de no hacerlo uno y hacer solamente lo otro. Lo que trato de decir es que la cultura se desarrolla por sus agentes individuales, no por sus agentes colectivos. Somos los artistas los que generamos sensaciones, corrientes, simbología nueva. Todo el imaginario colectivo ecuatoriano ha sido producido por artistas individuales. Se habla del pasillo en abstracto, no podemos hablar del pasillo en abstracto, hay que hablar de JJ. ¿Sí? Hay que hablar de los hermanos Benítez, hay que hablar de personas concretas para hablar de los fenómenos culturales. El resto es un tema, digamos, de libros, de análisis sociológicos, pero que no tiene nada que ver con la producción artística y cultural real de un país. Eso es lo que nos falta por aprender. Estamos dando nuestros primeros pasos, los primeros pininos, ¿sí? Creo que el Ministerio de Cultura, la creación del Ministerio de Cultura es un avance para todos nosotros. Ahora tenemos que hacer que ese Ministerio de Cultura entienda, aprenda qué es lo que debe apoyar y hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos. Vamos a ver, ¿qué es lo que se debe apoyar y cómo se debe apoyar? Desde el Estado o también desde las entidades privadas, ¿no?, que tienen una responsabilidad frente a la cultura. O deberían tenerla. La verdad es que los artistas pasamos la mitad de nuestro tiempo, si no el 70% de nuestro tiempo creativo, lo invertimos en conseguir apoyos para poder realizar nuestros proyectos de índole artística o de promoción cultural. Uno de los mayores problemas que veo, Adulcir, en quienes hacemos actividades culturales es que no existe un ámbito especializado que dirija e instrumente estos procesos. ¿No es ese un problema que deviene de nuestra propia formación o acaso es el Estado quien tiene que encargarse de aquello? A ver, yo creo que son varios aspectos. El Estado tiene que apoyar la cultura nacional, porque la cultura no es rentable, ni busca rentabilidad económica. La cultura lo que busca es generar imaginarios, como decía mi hermano. Efectivamente, el Estado debe apoyar a los artistas de manera individual, pero no inmiscuirse en el discurso estético, artístico o político que los artistas planteen. Es muy duro cuando nos enfrentamos ante un nuevo proyecto. No solamente es la pasión de lo que quieres poner, sino, a ver, ¿y ahora de dónde conseguimos el financiamiento? Claro, ese es uno de los mayores problemas. Y hay procesos muy interesantes que se frustran porque obviamente requieres de dinero y recursos para avanzar. Pero la cultura se desarrolla solamente por los agentes individuales de la cultura o porque estos también están inmersos dentro de un conglomerado.
El conglomerado se crea de individuos, de todas maneras. Los artistas no somos solamente aquellos que hayamos estudiado en la universidad necesariamente, aunque por supuesto eso es una base absolutamente fundamental que nos permite tener un crecimiento continuo. Pero artistas son todos los niños también. Exacto. Y artistas somos todos aquellas personas que... Y todos los pueblos. Y todos los pueblos, lo que pueblos. nosotros reconocemos como expresiones culturales, fueron generadas por artistas que hayan tenido o no el título oficial de artistas, pero son creadores, porque esa es la naturaleza humana que tenemos. Nosotros no podemos sino crear, soñar, crear, plasmar, intentar comunicar. Ese es nuestro camino, pues. Vamos a hacer otra pausa. Adulcir, amigas y amigos, volvemos enseguida para seguir compartiendo con Adulcir Saad, aquí en la Caja de Pandora. No se vayan. Dos importantes confederaciones, los Quitu, asentados en las laderas del Pichincha, y los Caras, procedentes de la costa, habitaron la zona de Quito a la llegada de los incas. Quito se convertiría en la segunda capital del Imperio Inca. En estos días, en Quito, ya hay una suma de actos que tienen relación con la celebración de la Fundación Española de Quito. Pero al mismo tiempo hay otras reflexiones. Por ejemplo, esta fiesta de los toros, que resulta chocante para muchos sectores de la sociedad, porque no solo que representa una herencia directamente de la conquista, sino que además tiene una connotación violenta en contra de los animales. ¿Qué hacer, ¿no?, frente a esa oferta de cosas que existen supuestamente para celebrar una fundación? Y como dijimos al principio, hay quienes creen que no hay que celebrar. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Desde mi perspectiva personal, estamos celebrando el mestizaje que nos compone. Y yo creo que deberíamos verlo así. Si nos centramos en una celebración que resalte únicamente los aspectos hispánicos de nuestra cultura, lo que estamos haciendo es ejercer una celebración del racismo y de la dominación. Porque Quito es una ciudad absolutamente diversa y que tiene miles de años. Quito se remonta efectivamente hace más de 2000 años, ya existía como una población. Y entonces cuando celebramos la Fundación Española de Quito, el llamado que nosotros hacemos desde la Chiva Cultural es siempre recordar que es una celebración de la Fundación Española, pero que no es la única fundación que tuvo esta ciudad, ni es el único universo cultural que nos contiene. Con respecto a la cultura taurina, hay que llamarla así porque también es una cultura y efectivamente tiene sus propias normas. Yo en lo personal no lo comparto, no comparto la violencia hacia los animales, soy absolutamente ecologista, yo creo que los animalitos tienen alma inmortal tanto como la tenemos nosotros. Efectivamente es así, yo lo creo. Pero también tengo que reconocer que sí hay personas que tienen todo un seguimiento acerca de lo que es los toros, la fiesta, el color, pero no creo que sea absolutamente autóctono ni que involucre a grandes sectores de la población. Yo creo que eso está destinado a un sector más bien de clase media y clase media alta. ¿Y tiene un propósito ideológico también en el fondo? Pues la culturización, o insisto, hay componentes que son absolutamente hispánicos. Esta es una ciudad que es absolutamente española. No es así, no es así. Nosotros tenemos vertientes culturales absolutamente milenarias. Tu condición de actriz sigue presente, ¿no?, en todo momento. Ah, bueno. Has sacado mucho lo de tu papá, ¿no? Él es un hombre que, como ya dijimos antes, tiene ese carácter histriónico. Y eso lo hace especial, maravilloso. Sigamos buscando otras cosas que nos van a llevar probablemente a lo mismo que ya has empezado a abordar. Tienes milenaria, oportunidad, riqueza. Milenario. ¿Quieres ir en orden? Bueno, muy bien. Vamos a buscar. El Quito milenario tiene, el de la zona geográfica de Quito, tiene una antigüedad de casi 15.000 años atrás, porque hablamos de que el Ilaló está también en la zona de Quito, hablamos también de Cotocollao, el actual barrio del norte de Quito,
también fue un asentamiento antiguo, milenario, de hace 3.500 años atrás. Hablamos también de otros sitios como el Ichimbía, como Chillogallo, La Magdalena, el centro histórico, Huanguiltagua. Estamos hablando de San Juan, de la zona del centro histórico, de la zona del Tejar, la zona de las casas. Es decir, todos estos lugares fueron asentamientos, fueron territorios que utilizaron las poblaciones que nos precedieron. Entendido así, Quito fue permanentemente habitado. Conformada muy antiguamente por cazadores recolectores que se asentaron en los valles aledaños, especialmente en la zona de Linga, para miles de años posteriores, hacia el 1800 a.C., dar cabida a un pueblo agricultor sedentario que los arqueólogos los hemos denominado Cotocollao, el cual ocupó no solo la zona de Cotocollao, sino toda esta zona de Quito, la cual contenía 2 grandes lagunas, y este pueblo ocupó hasta el 350 a.C. Los incas estuvieron en territorio ecuatoriano apenas 60, 70 años. Nuestra historia es mucho más rica que eso, que merece la pena conocerla. Ayesta, aparte de lo que tú haces, ¿no? Mostrar estos lugares únicos que nos permiten entender entonces nuestra identidad. Pero ¿cuánto conocemos los citadinos esta historia milenaria? No la conocemos mucho, no la conocemos mucho. Yo quiero hacer un gran reconocimiento al trabajo que está haciendo el municipio y que está haciendo el Fonsal, porque ha resguardado estos espacios para memoria de la ciudad. Lamentablemente son sitios que se conocían hace muchos años, pero desde la época de Sixto Durán Ballén se decidió que no había más prospección arqueológica en el país, que no hacía falta, que se tenía simplemente que hacer divulgación de lo que ya había, y lo que está enterrado, pues que se quede enterrado. Ahora hay una recuperación, y de verdad yo quiero hacer el reconocimiento de que por fin son espacios que se están abriendo y a la difusión. Somos un pueblo muy antiguo y somos un pueblo pacífico, muy antiguo. Y los jóvenes fundamentalmente son quienes deberían abordar y conocer más de esto. ¿Qué está pasando en las escuelas, en los colegios? ¿Se está vinculando el descubrimiento de la cultura milenaria o no? Bueno, así somos, ¿no? La memoria de los más antiguos se guarda en la mente de los más jóvenes. Y así perdura. Ahora nosotros con la Chiva Cultural estamos haciendo un lindo trabajo sacando a muchos estudiantes para que visiten estos lugares en donde hay asentamientos evidentes de la cultura Quito. Tú tienes dos hijas maravillosas, supongo que a ellas les compartes esto a través de la Chiva y a través de tu vivencia diaria. Sí, ellas ven siempre todos los proyectos, son copartícipes, les pregunto mucho. Siempre conversamos mucho. ¿Cuál es el punto que a los jóvenes más les interesa? ¿Desde dónde llamar la atención? Porque la historia no se puede contar como un hecho frío, colección de fechas. Y ahora mismo les puedes preguntar, ¿no? Ellas están allí. ¡Hola! Ahora puedes preguntarles, ¿no? A Londra y a Nastia, ¿no? Dos bellas hijas de Adulcir que están aquí y que, no sé, tienen ustedes algo que han preparado y que han traído para su mamá. ¿Qué es? Hola, Ma. Y bueno, queríamos acompañarte en este momento tan importante para ti y también importante para nosotras. Gracias por ser nuestra mamá y queremos cantarte una canción que solemos cantar en casa que nos dejó Papito Oscar. Con la luna redonda haremos una cometa, qué grande y bella será, qué grande y bella será. Le pondremos flecos y cola de nubes blancas y largas, qué grande y bella será, qué grande y bella será.
que bien volará en el cielo y siempre estará muy lejos. Cantaremos con hilo fuerte para que no caiga en el mar, para que no caiga en el mar, para que no caiga en el mar. Ah, ah. Te amo, mamá. Las amo, muchas gracias. Me partes el corazón. Qué lindo este canto, ¿no? Porque además denota que son nietas de Óscar Vargas Romero y que son hijas de esta mamá que está tan vinculada en el arte. Muchas gracias, chicas. Sí, pero y ahora yo quiero leerte un poema que me hace acuerdo de lo que nos has dicho desde pequeñas, que es vivir siempre con amor y solidaridad. Y este poema es de uno de los poetas que tú más amas, que es César Vallejo, y el poema se llama Masa. Y es: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando: tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Qué maravilla. Y con este poema quiero decirles a ustedes dos que con un solo te amo me dan la suficiente fuerza y valor para vivir todos los días. Muchas gracias. Gracias. Precioso, precioso. Qué lindo recordar a César Vallejo y recordar también a esta familia. Vamos a hacer una pausa y aquí madre e hijas disfrutan de este momento tan íntimo y tan cariñoso. Ya volvemos. Los límites de la ciudad incaica de sur a norte eran Shunguloma, lo que es hoy el Panecillo, donde se encontraba el Templo del Sol, hasta la loma Huanacauri, hoy el barrio de San Juan, donde estaba el Templo de la Luna. De este a oeste se extendía entre el Panecillo y la loma de Lichimbía. Volvemos tras ese emotivo encuentro de Adulcir con sus dos hijas preciosas que vinieron a demostrarle su afecto y también a mostrar que entre ellas hay un vínculo artístico, ¿no? La poesía, Vallejo no podía ser mejor escogido para mostrar lo que ustedes sienten y lo que ustedes piensan. Cantarle a la solidaridad, cantarle a la masa, a quienes están luchando por ese mundo inventado, ese mundo soñado, tiene mucha razón para que el arte produzca cosas. Tú has vivido eso todo el tiempo, me imagino. Habrás recitado también en otro momento a tus padres o a tus abuelos. ¿Qué recuerdas a propósito de Pedro Sade? No, Pedro Sade, el primero, ¿no? Porque ya hay cuatro. Tu abuelo, ¿no? Un personaje político, ¿no? Una persona de una inteligencia preclara, que sabía sacar los conceptos de todo lo que se ponía sobre la mesa, siempre viendo lo que había detrás. Y en ese sentido instruyéndonos a nosotros mucho en averiguar las causas, averiguar los motivos, no contentarnos con lo evidente, sino buscar las razones, las fuentes. Yo creo que esa es una de las enseñanzas que más ha marcado nuestra vida también como artistas, ¿no? Poder ver más allá. Y siendo él secretario general del Partido Comunista del Ecuador hasta el final de sus días, así es. ¿Llegaste tú también a militar en la Juventud Comunista?
Yo tuve pininos en la juventud comunista, efectivamente, desde siempre vinculado a organizaciones de izquierda, porque es básicamente el pensamiento de que la injusticia no tiene por qué existir. La segregación no tiene razón de ser, el racismo no debería existir. Y todos estos son conceptos de izquierda que desde muy temprano estuvieron vinculados. Yo hice actividad política en el colegio, yo era una chiva revoltosa, claro, tengo que reconocerlo. No podía ser de otra manera. Efectivamente es así. Luego me vinculé a la Juventud Comunista y a partir de allí a lo que entonces fue el FADI, que era el Frente Amplio de Izquierda, y a movimientos que ya tenían un tinte más anarquista, en el sentido de buscar una conformación social menos piramidal. ¿Te refieres a qué movimientos? Teníamos la coordinadora de artistas populares que nos autodefiníamos nosotros como anarquistas, y justamente de los poemas que recitábamos en muchos mítines era el que mi hija acaba de leer, Masa, de César Vallejo, que es una obra bellísima. Bueno, todo César Vallejo es maravilloso. Y esos sueños que has tenido más chica, más joven, ¿crees que en alguna medida pueden llevarse a la práctica, pueden hacerse realidad, o hay un proceso que está llevando a aquello? Yo creo que todos estamos viviendo en el país un proceso que nos acerca a un cambio social muy importante. Hay que reconocer que tenemos ahora una sociedad mucho más inclusiva y que estamos regresando la vista hacia sectores sociales que habían sido olvidados de manera muy grosera. Vamos a hablar todo el sector de los discapacitados. Es maravilloso el trabajo que se está haciendo ahora de incluirlos como parte activa de la sociedad, que siempre han sido. Igual todo lo que tiene que ver con la historia milenaria de nuestro país, que efectivamente hay un rescate cultural en el sentido de que salga a la vista, ¿no? Esos son cambios que yo soñaba mucho desde adolescente, ¿no? Pero no es un proceso sencillo, esto toma mucho esfuerzo también. Es un proceso de varias vidas, en realidad. Hay que agradecer mucho a todas las personas que nos han ido abriendo estos caminos. Pero es un proceso que ahora le toca más a la juventud, ¿no? A mis propias hijas, continuar para no permitir nunca actitudes racistas, nunca actitudes segregacionistas, porque ese es el futuro que tenemos en el Ecuador, asumirnos como un pueblo diverso y enorgullecernos de esa diversidad. Muy bien, vamos a seguir buscando, todavía tienes oportunidad y riqueza. Vámonos con la riqueza, pues. ¿Sí? Vamos con la riqueza a ver qué es lo que encontramos. ¿Tú acumulas riqueza? Muchísima, pero no económica. Ahí está, entonces. Veamos qué dice. Quito, con mucha razón y justificación, es patrimonio de la humanidad, patrimonio de todos los ecuatorianos. Y uno de los argumentos justamente para decir, darle esta categoría de patrimonio es la exposición de sus materiales culturales, particularmente arqueológicos, que tenemos en varias salas, en varios museos de la ciudad. No me equivoco al decirles que estamos cerca a un medio centenar de museos, muchos conocidos, otros un poco más domésticos, pero que nos hablan de la abundancia de material cultural, llámese cerámico, lítico, de tejidos, de madera, de metalurgia, que se expone. En este momento estoy acordándome, mire, Estocolmo, que es una ciudad parecida a Quito, tiene 1.200 museos. Y Quito, repito, cerca a un centenar de museos. Es que la presencia cualitativa y cuantitativa de museos nos hablan del grado o nivel cultural de un pueblo. Es que estamos a través de un museo, museológicamente, museográficamente, diciendo cuál fue nuestro pasado. Y es que si conocemos nuestro pasado, estamos listos a catapultarnos y avanzar hacia el futuro. Los museos son el testimonio que nos queda para entender todo, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, es algo que deberíamos proteger, cuidar y nunca olvidar, y siempre visitar muchas veces el mismo lugar. Que consistía en mezclar en una misma pieza
esa preformas. Más o menos 100 museos tiene Quito, donde en una parte de ellos pues, se muestra la cultura milenaria. Tú que ahora estás animando mucho a la gente para que recorran el Quito milenario, ¿qué es lo que puedes recomendar? Que debe ser infaltable en el conocimiento y en el disfrute de todo ciudadano que venga a Quito o que vive en Quito. Bueno, hay algunos lugares que son fundamentales de visitar. Ahora, el Museo del Banco Central, ¿no? El Museo del Banco Central, de todas maneras, es una muestra exquisita del conglomerado cultural que tenemos en el país. Durante muchísimos años el Banco Central fue el único que se encargó realmente de hacer investigación arqueológica y esperamos que ahora continúe con esa tradición cuando las dependencias van a pasar a formar parte del Ministerio de Cultura o de Patrimonio, y el municipio de Quito y el Fonsal, que se han puesto de cabeza, con Olger Jara a la cabeza, justamente a hacer recuperación, investigación. Entonces, el Museo del Banco Central, de Olger Jara, de hace mucho tiempo. Absolutamente. Acaba de lanzar un maravilloso atlas arqueológico. ¿Cómo no? Lo he visto. Del Distrito Metropolitano, en donde cuando tú ojeas ese libro te das cuenta de todo lo que hay por hacer. Tenemos 100 museos, deberíamos tener 500. Esta es la verdad, porque lo que hay es impresionante. Y lo que se ha descubierto todavía es muy poco. Sobre todo lo que se ha explorado, se ha descubierto mucho, pero falta la exploración. Está por hacerse todo el trabajo. Lugares que hay que visitar con toda seguridad es el Parque Arqueológico y Ecológico de Rumipamba y el Museo de Sitio de la Florida. De la Florida. Yo digo que estos sitios hay que ir, no como quien va a un museo, tenemos que ir como quien llega a nuestra casa, porque es nuestro hogar, a reconocernos. A vernos cómo mismo éramos, porque nosotros somos la continuidad cultural de pueblos majestuosos y con mucho orgullo tenemos que reconocerlo así. Nosotros somos hoy los representantes de una cultura milenaria. De una cultura milenaria que no puede dejarla en el olvido. Es preciso reconocerla, descubrirla, valorarla, porque así vamos a sentirnos más propios, más comunes, más dispuestos a avanzar. Vamos a hacer una pausa y volvemos para la última parte de este programa. Ya venimos. En agosto de 1534, Diego de Almagro fundó la ciudad de Santiago de Quito en las planicies de Riobamba, pero Sebastián de Benalcázar confirmó y ejecutó la fundación de la villa de San Francisco de Quito sobre las ruinas que dejó Rumiñahui, el 6 de diciembre de 1534. Los registros de asentamientos poblacionales en Quito datan de hace 15.000 años. Una cultura muy importante, aquella que se asentó en Cotocollao, llamados Cotocollaos también. Llamada la cultura de Cotocollao. La cultura de Cotocollao, 3.500 años, ¿verdad? Así es. Tenemos también en el Ilaló la cultura inga, que también es absolutamente antigua, y por supuesto los asentamientos quitus que tenemos en Quito, que se daban alrededor de la laguna de Iñaquito. Estas culturas dejaron allí vestigios enormes que tú te estás encargando de recabarlos, ¿no? Una vez que hacen estos recorridos tan lindos, y que te invito a que veamos, porque definitivamente lo que falta es oportunidad, y allí está lo concerniente a tu trabajo. A partir de eso quiero que nos ayudes a comprender mejor ese Quito que todavía no lo conocemos y que es necesario mirarlo para entenderlo y disfrutarlo. Vamos a ver, oportunidad. La Chiva Cultural nace en 2005. Pues en ese momento yo le había propuesto, yo quería hacer taller abierto, yo vivía en la Floresta y estaba con esta idea de hacer un taller abierto para el público, para amigos, exclusivamente de mi obra. En eso yo le pedí a Dulcir que me ayudara a transmitir, a promover este evento, y nos pusimos a conversar y más bien surgió la idea de involucrar a más artistas que viven en el barrio, ya que en la Floresta habitan muchos artistas y muchos artesanos. Entonces hicimos una pequeña
investigación de campo en la floresta y nos dimos cuenta que había una cantidad de artistas. Entonces propusimos al resto de artistas que también hagamos taller abierto. Y pasó un día, 2 días y Adulcir Sar me propuso hagamos la chiva cultural. Así nace el concepto de la chiva cultural, a partir de una iniciativa particular mía, pero que se amplió con la intención de, digamos, de involucrar al barrio, a la comunidad, a eventos artísticos, culturales. También había como esta idea de que la comunidad, que la gente del barrio conozca directamente al artista, conozca el taller, conozca que haya un intercambio, un diálogo, en fin, una cosa más cercana. Y así nace la chiva cultural, y veo que la chiva cultural, pues yo luego me desvinculé ya de la chiva, y es Adulcir Sar que hace de cabeza, es la directora de Chiva Cultural. En el norte de Quito. Y creo que ahora ha crecido la Chiva Cultural y es un proyecto bien sólido y muy creativo. Vamos a visitar el Parque Arqueológico y Ecológico de Rumipamba y luego nos vamos a trasladar al Museo de Sitio de la Florida. Estos 2 lugares tienen evidencia de la cultura Quitu, que vivió en este bello valle hace 2000 años. En la parte baja, estas pequeñas paredes tienen el nombre de paramentos. Estos paramentos eran muros ceremoniales. Estos culuncos eran caminos prehispánicos que eran utilizados para la comercialización o el trueque. Es evidencia de la cultura Quitu, que se asentó en los años 200 al 800 aquí en lo que hoy es San Vicente. Son sitios prehispánicos. Que todo el mundo venga a conocer este club porque realmente es hermoso. Primera vez que vengo y me encantó. Nos llenan de más conocimiento acerca del lugar donde vivimos, porque yo vivo aquí cerca y no he conocido. Creo que ese testimonio es muy esclarecedor. Aquí hemos vivido, pero no hemos conocido. Tú estás ayudando a conocerlo. ¿En qué consiste la chiva? A ver, yo llego a dónde, en qué día, a qué hora, me cuesta tanto. ¿Qué pasa? Tú llegas a la tribuna de las Chivis en el Parque La Carolina, sábados y domingos. A las 10:30 de la mañana y a las 2:30 de la tarde te embarcas con la familia de manera absolutamente gratuita, gracias a un auspicio del Fonsal y de otras instituciones, en la Chiva Cultural. Se cierran las puertas de la Chiva Cultural y nos metemos en una máquina del tiempo. Y entonces te regresamos a esta bella ciudad que es la nuestra, pero 2000 años atrás, que es una manera no solamente de ver la ciudad, sino también de vernos a nosotros mismos. Claro. Y entonces vamos describiendo qué es lo que había hace 2000 años. ¿Qué había? Había primero una laguna maravillosa. Tú has visto las lagunas que tenemos en San Pablo, por ejemplo, Cuicocha, Yaguarcocha. Bueno, en Quito teníamos una laguna maravillosa. ¿Estaba dónde? Desde el Parque La Carolina hasta el final del aeropuerto, una laguna muy grande, la laguna de Iñaquito o Añaquito, y que servía de sustento a nuestras gentes. Y entonces te vamos haciendo el cuento de... ¿Y en esa laguna había animales también? Había animales, había plantas como la totora, que era absolutamente indispensable. Había una sección totora lodosa. que se mantiene en los lagos San Pablo o Cuicocha. Y en nuestras tradiciones culturales, donde están las esteras, donde están las canastas, donde están las sogas, son productos de totora. Y los Quitu, déjame que te cuente que eran maravillosos agricultores. Porque el limo cultivábamos papa, oca, chocho, melloco, 7 clases distintas de maíz. Y esto se comercializaba de manera fecunda a cambio de algodón. Y el algodón se tejía en Quito, unas telas maravillosas. Y las telas se volvían a intercambiar. Ahora sí, a cambio de oro, de plata, de concha marina, de espóndilus. ¿Eso es lo que se registra en la Florida? En la Florida tienes el trabajo increíble de un pueblo que respetaba la vida
y la vida después de la muerte. Son tumbas sagradas de gran profundidad, excavadas en la Cangagua, donde los caciques quiteños se entregaban a la muerte como quien va a una nueva vida, rodeados de ofrendas, de riquezas y sobre todo de esperanza. Y el espóndilus, esta concha sagrada que ha estado tan presente en las culturas milenarias, no solo nuestras, sino de América en general, ¿por qué estaban en ese número tan grande en la Florida? El espóndilus es una concha que se consideraba sagrada e incluso se usaba casi como moneda de intercambio común. Cuando llegan los españoles, las crónicas relatan que un mullito de espóndilus se intercambiaba por 5 pepas de oro. Y en la Florida los caciques quiteños se enterraban con ponchos y ajuares increíbles de espóndilus. Es decir, con una gran riqueza. Eran unos ajuares absolutamente costosos, porque el espóndilus era muy difícil de conseguir. Solo se conseguía en las costas de Salango con buceadores profesionales. Claro. Y a más de 20 metros de profundidad. Buceadores profesionales que se ponían pesos en la cintura para poder descender. Imagínate que comercializábamos esta maravillosa concha a lugares muy distantes. De Manabí se iba hasta México. Y hasta Quito. Entonces, ahora el recordatorio que está la ruta del espóndilus como un nuevo destino turístico nacional. Recordar, por favor, que Quito era un destino privilegiado de esa ruta del espóndilus. ¿Y cómo era la organización social? Sabemos que existía un cacicazgo que dirigía de manera absolutamente pacífica toda la población de esta zona. No tenemos vestigios de ninguna arma. Sí tenemos, en cambio, evidencia de un intercambio comercial absolutamente fructífero de todas las zonas de lo que es el Ecuador actual. Cuando dicen que se descubrió el río de las Amazonas en el 1540 y algo, por favor, del río de las Amazonas ya llegaban plumas y llegaban tintes a Quito hace más de 2000 años. Con toda esta riqueza de cosas que nos estás aquí comentando, lo único que podemos concluir es que aún tenemos muchísimo por conocer, que recién se está descubriendo una buena parte de esas culturas distintas, inmensas y ricas que han habitado este país. La historia de Quito no surge a partir de 1534. Este es un territorio que tenía ya culturas muy bien asentadas, importantes, y que a través de la chiva cultural y de esfuerzos como los de Adulcir Saad es posible ir a ese conocimiento que nos hace más propios, más dueños de este espacio y más deseosos también de seguir caminando. Gracias, Adulcir, por venir. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí y gracias también a ustedes, amigas y amigos. Si tienen la oportunidad, vayan a lo de la chiva cultural, sábado y domingo, en el Parque de los Chiris. Allí en la tribuna tendrán una experiencia formidable. Un gran abrazo y que pasen muy bien. Que sigan disfrutando de estas fechas. Hasta pronto. Me encanta su programa. Soy una fiel televidente. Me fascina el formato que usan para llevar a cabo las entrevistas. Felicitaciones, Ana Lucía Bedoya.